Saludos nuevamente, estamos en la unidad 1, ángulos y sus medidas. Vamos ahora a dar un repaso de ángulos en la trigonometría. Recuerden que soy la profesora Ángela González. Objetivos: reconocer la diferencia entre los ángulos según su medida, identificar ángulos en posición estándar y asociar su medida con la rotación del lado terminal, reconociendo lo que son ángulos positivos y ángulos negativos. Vamos también a identificar y hallar los ángulos de referencia y vamos a convertir grados a radianes y radianes a grados. Reflexión para hoy: no digas todo lo que piensas, en cambio, piensa todo lo que dices. Repasemos los siguientes conceptos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo está formado por dos rayos. Observe, tengo dos rayos. Y los dos rayos están unidos en un mismo punto. Y ese mismo punto se le llama vértice. ¿Okay? Ahora vamos a indicar lo que es el lado inicial y el lado terminal. Siempre en un ángulo, él va a tener una rotación. ¿Okay? Esa rotación es la que me indica a mí. Mira, ¿dónde comienza esa flecha? Pues ahí es donde yo voy a obtener mi lado inicial. Por lo tanto, el lado inicial siempre va a ser el rayo que permanece fijo. ¿Dónde termina esa flecha? Bueno, donde ella termina, entonces va a ser mi lado terminal y ese es el lado, el rayo que siempre se va a estar moviendo. Ahora vamos a clasificar tipos de ángulo. Ángulo agudo. El ángulo agudo es el que está entre 0 grados y 90. El ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. El ángulo obtuso es el que está entre 90 grados y 180 grados. El ángulo llano es el que mide exactamente 180. El ángulo cóncavo mide más de 180, pero menos de 360. Porque si mide 360, se convierte en un ángulo completo. El ángulo nulo no tiene ningún tipo de rotación, por lo tanto es de 0 grados. El ángulo complementario me dice a mí, mira, yo voy a tener dos o más ángulos, pero la suma de ellos dos o de esos ángulos me tienen que dar a 90 grados. El ángulo suplementario ahora me dice, mira, yo voy a tener dos o más ángulos, pero la suma de esos dos o más ángulos me tiene que dar a 180 grados. Ángulo positivo es el que va en contra de las manecillas del reloj. El ángulo negativo es el que va a favor de las manecillas del reloj. Ángulo en posición estándar sería, mira, el vértice va a comenzar en el origen, en el punto 00. Y el lado inicial estaría en el lado positivo del eje de X. Por lo tanto, el ángulo positivo y el ángulo negativo que yo tengo aquí como ejemplo están también en posición estándar. ¿Qué sería ángulo cuadrantal? El ángulo cuadrantal o los ángulos cuadrantales son todos aquellos que están exactamente encima de los ejes. Tenemos el que termina exactamente en 90 grados, el de 180, 270 y 360 grados. El estudio de la trigonometría comienza con la medida utilizada para los ángulos. Vamos ahora a trabajar con esas medidas. Comenzamos con los ángulos positivos. Recuerda que los ángulos positivos son todos aquellos que van en contra de las manecillas del reloj. Siempre van en contra de las manecillas del reloj. Aquí yo tengo
un ejemplo de un ángulo de 300 grados, tengo uno de 120 grados y así sucesivamente. Ahora, los ángulos negativos son todo aquello que corresponde con otro positivo. ¿Qué quiere decir? Que son simétricos respecto al eje de la abscisa. El eje de la abscisa es otra cosa que decir el eje de la X. Dicho eso, yo lo que puedo hacer es observar. Y lo que me indica a mí, mira, si yo aquí tengo un ángulo de 30 grados, como me está diciendo que es simétrico, el negativo 30 va a estar en esa posición, pero como si fuera un reflejo de él. Por eso es que entonces se traza esta línea para entonces dejarme llevar en esa posición. Ejemplos de ángulos negativos. Ahora los ángulos negativos van ¿cómo? Van entonces a favor de las manecillas de reloj. Si observan, ahora el negativo 315 no se encuentra en el cuarto cuadrante, ahora se encuentra en el primer cuadrante y así sucesivamente. Veamos otros ejemplos. Negativo 300. Bueno, la información me dice a mí, mira, los negativos van a ser respecto a la simetría, respecto al eje de la abscisa. Por lo tanto, yo lo que identifico entonces es dónde se encuentra mi 300 grados. Si 300 grados se encuentra en esta posición, si es respecto a la abscisa, el negativo 300 va entonces en esta posición. Si trazamos con una recta, va a quedar en esa posición. Por lo tanto, aquí es donde yo puedo trazar mi 300 grados negativos. Ahora tenemos negativo 7 pi sexto. Bueno, si yo lo quiero ahora, en este caso en radianes, recuerde que también los tenemos accesibles en el círculo unitario, así que yo digo, el 7 pi sexto se encuentra en esta posición. Como es respecto a mi abscisa y es simétrico, por lo tanto, ahora va a estar en esta posición. Estaría en el segundo cuadrante. Y ese ángulo quedaría de la siguiente forma. Recuerde que es a favor porque es negativo. Continuamos. Recuerde que tenemos dos tipos de medidas para trabajar con los ángulos. La primera es en grado, la más reconocida. Los grados son aquellos que tienen medida angular como son sexagesimal y centesimal, que próximamente estaremos trabajando con eso. Y la de radianes, reconociendo que un radián es 57.3 grados. Vamos ahora a trabajar con la conversión de grados a radianes. Para convertir de grados a radianes, siempre vamos a multiplicar los grados por pi sobre 180 grados. Pues comencemos. 45 grados. Me dice, mira, vas a multiplicar por pi sobre 180 grados. Ahora voy a multiplicar numerador con numerador, 45 pi sobre denominador con denominador, que sería 180 grados. 180 no cabe en 45, por lo tanto yo tengo que utilizar las reglas de la divisibilidad. En este caso sería la del 5. Y quedaría como 9 pi sobre 5, 36. Pero me puedo percatar que esto simplifica más. En este caso sería con el 9 para que quede entonces como pi cuarto radianes.
Ahora vamos para la conversión de radianes a grados. Ahora de radianes a grados yo voy a multiplicar por 180 grados entre pi. Ejemplo, pi sobre 12avo. Voy a multiplicar por 180 sobre pi. Numerador con numerador. Quedaría entonces como 180 pi sobre denominador por denominador 12 pi. Las unidades de pi se cancelan y quedaría 180 sobre 12. Vamos a hacer esa división acá arriba para repasar. ¿Okay? Recuerde que yo tengo la galera. Esa galera, el 180 que es mi numerador va dentro de ella. Y el 12 que vendría siendo mi denominador iría afuera de la galera. En este caso sería 1 por 12, 12. Voy a restar, me quedan 6. Bajo el 0. Y ahora tengo 5 por 12 que es 60. Tengo residuo de 0, por lo tanto ya yo no puedo hacer nada. Y el cociente sería mi resultado. Por lo tanto, este ejercicio, esta conversión sería de 15 grados. Ángulos de referencia. Vamos a recordar la definición de ángulos de referencia. Me decía a mí, mira, vamos a tener un ángulo dado. ¿Okay? Y el ángulo de referencia sería entonces un ángulo agudo. El ángulo agudo tiene que saber que está entre 0 grados y 90. ¿Okay? Entre. Por lo tanto, es un ángulo agudo, es positivo, siempre va a ser positivo, y es el que está formado en el lado terminal del ángulo dado, o sea que siempre va a estar formado en el lado terminal del ángulo dado y el eje de X. Esa es la definición. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer para encontrar los ángulos de referencia? Pues si estoy en el primer cuadrante, el ángulo de referencia sería el mismo ángulo dado. Segundo cuadrante, mi ángulo de referencia sería 180 grados menos el ángulo dado. Si estoy en el tercer cuadrante, sería el ángulo dado menos 180 grados. Y si estoy en el cuarto cuadrante, pues sería 360 menos el ángulo dado. Eso es si estoy en ángulos en grado. Si fuera entonces en radianes, utilizaríamos pi menos el ángulo dado, si estaría entonces en el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, el ángulo dado menos pi. Cuarto cuadrante, 2pi menos el ángulo dado. Vamos ahora para un ejemplo. Encuentra el ángulo de referencia para el ángulo de 240 grados. Lo primero que yo tengo que saber es dónde se encuentra el 240 grados. El 240 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Observe. Yo tengo 0 grados, 90, 180, 270 y doy la vuelta y llego a 370. Por lo tanto, el 240 está en el tercer cuadrante. Pues, ¿qué me decía el tercer cuadrante? Pues mira, al ángulo dado le voy a restar 180 grados. 240 es mi ángulo dado. Menos 180. Eso me va a dar 60 grados. Por lo tanto, mi ángulo de referencia es de 60 grados. Y es un ángulo agudo positivo. Segundo ejemplo, tenemos 11 pi sexto.
Vamos a buscar el 11 pi sexto, recordando que tenemos 0 radianes, pi medio, que es 90, tenemos a pi, tenemos a 3 pi medio y dando la vuelta sería 2 pi. Pues por consiguiente el 11 pi sexto está en el cuarto cuadrante. ¿Qué me decía a mí si yo estaba en el cuarto cuadrante? Ah, pues mira, tu ángulo de referencia va a ser 2 pi menos el ángulo dado. 2 pi menos 11 pi sexto. Vamos a repasar la resta de fracciones. ¿Okay? Denominador común. Recuerde que ahora yo digo, pues voy a multiplicar cruzado. ¿Okay? Porque se queda 11 pi, recordando que el 11 pi se va a multiplicar por el 1 imaginario. Y quedaría como 12 pi menos 11 pi sexto. A 12 le restó 1 y quedaría como pi sexto. Así que mi ángulo de referencia es pi sexto. Ángulos coterminales. Ángulos coterminales. Los ángulos coterminales son todos aquellos ángulos que están en posición estándar y que sus lados iniciales y terminales coinciden. ¿Qué quieren decir? Que si yo tengo dos o más ángulos y todos ellos empiezan y terminan en el mismo lugar, pues son entonces ángulos coterminales. Vamos a ver el diagrama. En este diagrama yo tengo tres ángulos. Tengo el de 30, tengo el de negativo 330 grados y el positivo 390 grados. Si yo observo los tres ángulos empiezan en el mismo lugar. Y terminan, miren la flecha, terminan en el mismo lugar. Por lo tanto, el ángulo de 30 grados, el negativo 330 grados y el 390 grados son ángulos coterminales. ¿Cómo encuentro ángulos coterminales? Para hallar ángulos coterminales positivos, sumamos 360 grados o por múltiplos de 360. Y si yo lo quiero negativo, pues le vamos a restar 360. Ejemplo, hallar un ángulo coterminal positivo y un ángulo coterminal negativo con un ángulo de 50 grados. Pues si yo lo quiero negativo, le resto 360 grados y al restarle me va a dar a negativo 310 grados. Si lo quiero positivo, pues le sumo como ya estaba establecido. Y al sumar me va a dar a 410 grados. Ahora yo quiero realizar un diagrama. Veamos. Vamos ahora con el diagrama. El ángulo dado es de 50 grados. Vamos a dibujarlo. Recuerde que es un dibujo sin escala. ¿Okay? Aquí tenemos mi 50 grados. Vamos ahora con el ángulo coterminal positivo, 410 grados. Recuerde que como es positivo voy en contra de las manecillas del reloj. Una vuelta y lo llevo al lado terminal. Ahí está mi 410 grados. Recuerde que doy una vuelta que sería 360 grados y de esa vuelta al lado terminal serían mis 50 y cuando yo lo sumo, ahí es que me va a dar los 410 grados. ¿Okay? Eso es como modo de repaso. Recuerde eje de X y el eje de Y para repasar. Ahora vamos con el diagrama del coterminal negativo, 310 grados. Negativo, voy a favor de las manecillas del reloj y termino en el lado terminal. ¿Okay? Y ahí tenemos el diagrama.
Tenemos las referencias recuperadas de internet de todas estas páginas donde yo recuperé todas las imágenes. Tenemos imágenes e información de módulos del Departamento de Educación y de los siguientes libros. Hasta la próxima.